buenas tardes. El primer circuito audiovisual, mega proyecto televisivo de Frecuencias Dominicanas, el programa Pregunta Médica, que pasa inmediatamente, se edita este programa, pasa a YouTube. Y ustedes lo pueden ver también en la madrugada, a las 3 de la madrugada, interactuando con el doctor Dante Beato, gastroenterólogo del Centro Médico Real, con una vasta experiencia en enfermedades gástricas, un ejercicio profesional muy idóneo y muy transparente, doctor. Y nos sentimos altamente halagados cuando usted está con nosotros, porque podemos debatir con mucha propiedad y con un lenguaje accesible a la gente todas las informaciones. Yo quisiera hoy pues compartir estas informaciones tan preocupantes de que ha habido un incremento de la hepatitis C en América Latina y el Caribe. Entonces, ¿cómo es? Antes se hablaba mucho de la hepatitis B, ahora se está hablando mucho de la hepatitis C. A ver si nosotros hacemos algunas aportaciones que lleguen rápido a la población para cómo cuidarse de esa enfermedad y cuáles son las informaciones también que nos están recibiendo que se puede curar. Yo quiero hablar con el experto, que es usted, porque están diciendo que se puede curar esa hepatitis C. Y a veces esas enfermedades virales eran estigmatizadas de que irremisiblemente evolucionaban al deterioro del hígado. Así que buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación de nuevo. Sí, doctor, ¿cuáles son los factores epidemiológicos que hay, que pudiera haber en estos tiempos modernos? No se diagnosticaba antes, ustedes los gastroenterólogos la han identificado más tempranamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hay un aumento en América Latina y República Dominicana de la hepatitis C. Sí, precisamente estábamos celebrando el Día Mundial contra la Hepatitis, ¿eh? Sí. Y la finalidad es que la gente tenga conciencia de lo que son las hepatitis. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede deberse a diferentes causas. En este caso estamos hablando de los virus que se asocian a inflamación hepática en el hígado que puede avanzar a una enfermedad crónica. Crónica significa una hepatitis crónica que no se cura a los 6 meses o que avance ya a un estadio más grave como sería una cirrosis o hasta un cáncer de hígado. En este grupo están los virus se han clasificado con letras, la A, B, C, D, etcétera. La hepatitis A claramente es una hepatitis que solamente se asocia con el cuadro agudo. La hepatitis A no avanza a hepatitis crónica, solamente tiene riesgo de que pueda haber un cuadro demasiado severo en la etapa aguda. Y por eso se recomienda en países como nosotros la vacuna contra la hepatitis A también. Con las otras virus, el B y C, son virus que se transmiten, diferente a la que se transmite por la vía feco-oral, y por tal motivo usted ve que el A tiende a ser más corriente en los niños, en la edad más joven, porque hay una interacción con los niños, desde el maternal hasta las diferentes áreas escolares, y por ahí cogen la hepatitis A. Con la B es diferente. No es de carácter sexual, vía oral, ¿verdad? No, eso era oral. Se transmite por la vía feco-oral. O sea, estamos hablando aguas contaminadas. Uno de los riesgos de comer el pescado crudo es que si el pescado estaba en un ambiente donde había el virus en el agua que estuviera contaminado, al comerte el pescado crudo, por ahí pudiera coger la hepatitis A. En este mismo escenario, usted ha planteado que no es tan peligrosa ese tipo de hepatitis. No, el único riesgo que tiene es ahí se han descrito algunos cuadros fulminantes que la reacción del organismo contra el virus es tan fuerte que pueden provocar un fallo hepático y llegar a la muerte. Por eso es que se recomienda, además por el deterioro que significa cuando usted tiene la hepatitis, la falta laboral, porque va a pasarse unos días sin ir al trabajo. Entonces por eso se recomienda la vacunación, que son 2 dosis de la vacuna contra la hepatitis A, y en esa forma se previene.
Con la B y la C, usted me decía que hablaba, esas son virus que se transmiten igual que el SIDA, con sangre. O sea, tiene que haber contacto con la sangre. Puede esa sangre venir, poner el contacto del niño al nacer, que la mamá tenga hepatitis B y un descuido del ginecólogo o no hiciera una investigación adecuada. Por eso se recomienda que a las embarazadas hacerle la prueba de la hepatitis B, porque se toman más precauciones al nacer. En el parto, el niño puede aspirar sangre y puede ponerse en contacto con el virus de la hepatitis B y no va a dar un cuadro agudo, sino el peligro de estos niños es que dan un cuadro subclínico, a veces no dan ninguna manifestación y posteriormente en la adolescencia uno encuentra con un niño que tiene, un joven que ya tiene un hígado dañado y es porque cogió una hepatitis al nacer. Doctor, pero tengo entendido que la infección transplacentaria o el parto, la transmisión al bebé, son mínimas y por consiguiente no hay que hacer cesárea. No es indicación de cesárea. No hay indicación de cesárea. Lo que se toma la precaución conjuntamente con el pediatra. Atención ginecotetra, que a veces me pongo a pelear con ellos porque quieren hacer cesárea. No es indicación de cesárea. Lo que tiene es que lo importante en este caso es el pediatra, porque el pediatra tiene que tomarse algunas precauciones con ese niño que nació de una señora que tenga hepatitis B. Presionar el cordón. No, la administración de vacunas. Hay una vacuna, hay un plasma que que son anticuerpos directamente para luchar contra el cuadro agudo, y la vacuna normal que lo protegería a largo plazo. Pero en esos casos, cuando tenemos una madre hepatitis B positiva, que tenga algunas alteraciones en la prueba de laboratorio que nos sugieran que una madre con alto nivel de contagiar al bebé al nacer, entonces se le administra esta inmunoglobulina al nacer al bebé y se pone la vacuna para que se proteja contra la hepatitis. O sea, el error está en no diagnosticarla durante el embarazo. Exactamente, no diagnosticarla. Un error. Qué bueno, doctor, eso es importante. Un error que a veces se confunden los ginecólogos, no solamente los ginecólogos, sino muchos médicos. Son pacientes que tienen el anticuerpo de la hepatitis B. ¿Qué significa eso? Que es una paciente que se ha vacunado previamente o que tuvo la infección y se recuperó con la producción de anticuerpos. Entonces a veces se confunde, ven anti-HBS, recuérdense que hay unas abreviaturas para uno investigar la hepatitis B, que es investigar el antígeno de la hepatitis B, se llama HBsAg, contra la porción externa del virus. Si eso está positivo, es una indicación de que es un paciente que ha estado en contacto con la hepatitis B o tiene la hepatitis B. Entonces hay que seguir haciendo más investigaciones en esos casos. Recordar que la hepatitis B es una afección que afecta a millones de personas en el año. Hay millones de portadores crónicos. Sí, se habla en los países de alta incidencia, como son los países asiáticos, hay una cantidad importante de pacientes con hepatitis B. Se hablan de unos 300 millones de portadores crónicos. Usted me había dicho en ponencias anteriores, usted había dicho que una de las estrategias instituidas por el Ministerio de Salud Pública es que tempranamente está vacunando a los niños y eso ha mejorado el pronóstico de la enfermedad. No tengo la cifra exacta ahora, pero sí, habían unos programas. Es cierto que en estos días han habido problemas con algunas vacunas, pero tradicionalmente en los últimos años, y uno de los grandes logros con la hepatitis B es que se ha reducido el porcentaje porque se está vacunando. Yo recuerdo cuando comenzó, teníamos la investigación en los pacientes de alto riesgo y la vacunación al personal de alto riesgo, que serían los adultos que trabajan en medicina, ahí incluye enfermería, personal que trabaja en hospital, médicos y en otras áreas, odontología y áreas afines que trabajan en los hospitales. Es recomendable, incluso es mandatorio
en muchas universidades que todos los estudiantes en el área de salud deben vacunarse antes de entrar directamente a la facultad, porque si no tienen la vacuna, es una de las formas de prevenir que este individuo, una persona que tú lo estás entrenando para una área especial en el área de médica, que venga y se contagie manejando un paciente en emergencia o en algún procedimiento quirúrgico. Entonces se recomienda la vacunación. Lo ideal es vacunar a todos los niños al nacer. Ese es el ideal número 1. Pero si usted no se vacunó al nacer, el segundo grupo vendría en la adolescencia, antes de empezar la actividad sexual normalmente. Sí. Y por supuesto, las poblaciones de alto riesgo, si no se han vacunado, por ejemplo, si usted va a entrar a trabajar a un hospital, lo ideal es que se haga investigación y si usted no está vacunado contra la hepatitis, que se ponga la vacuna. Y en esa forma prevenimos la hepatitis B. No. Esa es la ventaja de la B que uno puede prevenirla con la vacuna. Todavía la vacuna sigue siendo efectiva. Antes se hablaba son 3 dosis que se ponen. Una a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. A los 6 meses, exactamente. Son 3 dosis. Entonces, se supone que con eso hay algunos pacientes que hay que tener precaución. A veces necesitan repetir la dosis de vacunación, pacientes que están inmunosuprimidos, que tienen algunos otros problemas. O quizás los pacientes que son hijos de madre con hepatitis B, quizás le dan un refuercito más. Bueno, en esto se le da el anticuerpo que se le da al nacer. La y se le pone la inmunoglobulina. Entonces, en esa forma podemos controlar la hepatitis B. Recordar que esta hepatitis se transmite con sangre, cualquier contacto de sangre. Se habla de una cantidad, no crea que es por la que usted ve, a veces no se ve la sangre. Se habla de una cantidad tan poca. Mínima. Estaba hablando de 0.301. O sea, estamos hablando de una cantidad, que es imposible de ver. Cuando usted pone el 1, le pone 3 ceros antes. Oh, Dios. 0.301. La cantidad es una cantidad de sangre que si se pone en contacto con alguna laceración o abrasión en la piel de la otra persona, que usted tenga abierta, ya tiene esa por ahí puede pasar esa pequeña cantidad de sangre y ser la fuente para coger la infección. ¿La B o la C? Eso es con la B. La B es, la transmisión es similar. También estamos hablando de contacto con sangre en relaciones sexuales, contacto de sangre en diferentes actividades, tatuajes, drogas endovenosas. En nuestro país, uno de los grandes problemas todavía sigue siendo el contacto más sigue siendo todavía importante la transmisión de la madre al bebé. O sea, hay que seguir trabajando en ese aspecto todavía. Doctor, pues esos tatuajes que ponen en esos lugares, que las muchachas y muchachos hacen cola para que le pongan tatuajes, eso debe ser eliminado. Porque esas son una de las fuentes. Recuérdese que la hepatitis C también es un virus, igual que el B, que se asocia con un porcentaje de la población que lo sufre. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis B, mientras más temprano tú adquieras la infección, más riesgo tiene de hacer una enfermedad crónica. ¿Qué significa? Que a usted como adulto le da una hepatitis B, el riesgo de que esa hepatitis se vuelva crónica es solamente un 10%. En cambio, un bebé adquiere la hepatitis B al nacer y los riesgos de que ese bebé llegue a una hepatitis crónica, cirrosis o hasta cáncer, son un 90%. Ay, Dios, o sea, estamos hablando, que hay que vacunarlo. Y además, recordar que si no vacunamos y dejamos que esta población se nos contamine, estamos llevando un joven que en la edad productiva, porque la enfermedad no evoluciona inmediatamente. Tenga un cáncer a los 20 años. A los 20 años ya tiene una cirrosis, tiene un cáncer, es un individuo que usted lo ha preparado ya para la edad productiva y cuando llega a la edad productiva entonces está enfermo. Ahí sí es Por eso es importante la vacuna en los niños, para evitar que no lleguen a esa complicación. Doctor, invitarlo para que dé su vueltecita por la cooperativa de los médicos. De seguro que usted tiene
da el número de carnet a ver cuál es la situación de usted. Mandé a un médico y tenía 83,000. La cooperativa de los médicos que queda en la Paseo de los Médicos 42B en la zona universitaria. Le daba su carnet y ahí mismo lo busca. Y a ver, quizás... Le digo que usted me mandó, yo imagino que por lo menos 83 me pone. Cuando ya no se encuentra con una parte en la cooperativa de los médicos, sí, donde nos han estado apoyando durante todo este mes. Cooperativa de los médicos, cerca del colegio médico, en la Paseo de los Médicos 42B. Vaya, porque muchos médicos durante este mes han recibido sorpresa. Buscan el carnet como el que no quiere la cosa. Oh, se espanta, hubo uno que tenía 106,000 pesos. Oh, sí, no, que no había pasado por ahí por el descuento que le hace. Le hace un descuento. Un descuento. Así que me voy y voy a conversar, sigo conversando si usted me lo permiten, después de esta pausa, con este interesante tema que nos faltan muchas informaciones que debatir con el experto en la gastroenterología y este tipo de enfermedades, que es el doctor Dante Beato. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20,000 clientes prepago, 243,000 clientes normalizados, 212,000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340,000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Mira, así no, necesitamos de un... Gemelo 1 o gemelo 2. Ya sé. Hola. Pero ven acá, ¿y qué tiene él que no tenga yo? ¿Y tú? ¿Cuándo vas a aprender que lo cool es andar con casco? Vamos a acabar con las muertes en las carreteras. Gobierno de la República Dominicana. Vamos a saludar a Yudelka Sandoval, que está de fiesta de cumpleaños, y vamos a expresarle nuestro sentido pésame a doña Orlando, que murió su esposo Mariñe. No teníamos la información, pues unirnos a ese dolor de doña Orlando, de su esposo que falleció, ahí en la pradera. Pues vamos a continuar con estas informaciones, hoy hablando de las hepatitis, que de forma magistral, el doctor Dante Beato siempre de forma innovadora, no viene del mismo lado, como dicen en el Cibao, no me venga de ese mismo lado, viene siempre de lados diferentes, enfocando esta enfermedad. Y nos quedamos en los famosos tatuajes. El otro día paso por el Conde y veo una filita, y cuando me pongo a observar un tipo haciendo tatuaje, doctor, y usaba la misma aguja. Hay probabilidades de eso, salud pública para meterlo inmediatamente. Sí, una falta de responsabilidad. La misma agujita, pasa el otro. Dije que son agujas
Digo, amigo, ¿y esa aguja? Él no sabía que yo era médico. ¿Y esa aguja? Dice, no, porque esa aguja yo la meto en alcohol, oye. Dije que cada... Porque hemos ido evolucionando, señores. Es cierto que en los 70 se ponía la aguja, la jeringuilla reusable y se ponía en alcohol y eso, pero una vez que se descubren los virus, especialmente con el virus del HIV, que fue la gente tomó conciencia. Al principio decía que nada más se veía en ciertos grupos sexuales, pero posteriormente a ver que afectaba a cualquier grupo social y cualquier individuo, sobre todo aparecer estos famosos con la enfermedad del HIV, la gente ha ido tomando conciencia de que es una enfermedad que se transmite por la sangre. Entonces, lo mismo que pasa en el tatuaje penetra la piel. Al penetrar la piel, dijimos que era una cantidad insignificante de sangre para transmitir el virus. Entonces, una de las causas de los orígenes comunes, porque anteriormente, sobre todo con la hepatitis C, la mayor fuente de adquirir la hepatitis C eran las personas que habían recibido transfusiones de sangre 15, 20 años antes, cuando todavía no se tenían las pruebas. Usted recuerda que se hablaba de hepatitis no A, no B, pero no se conocía la hepatitis C, porque no había una prueba para detectarla. Una vez que se logra la detección, se ha logrado reducir la cantidad de personas que adquieren la hepatitis C por transmisión de sangre. Pero están los otros problemas que manejan sangre. ¿Cuál es? Tatuajes, los pinceles, las cositas esas que se ponen también en el ombligo, en la oreja, en diferentes lugares, y por supuesto los tatuajes. Y el tatuaje hay que tener control a nivel de salud pública, porque es lo que usted dice. Si usted usa una aguja, es como usted me dice que voy a vacunar un grupo de niños con una vacuna y voy a usar la misma aguja. No. Si voy a usar la misma aguja, estamos corriendo el riesgo de que el otro no se va a vacunar, sino que tú le estás transmitiendo directamente la enfermedad. Ojalá que el Ministerio de Salud Pública... El tatuaje, las drogas endovenosas, aquí no hay la restricción de la jeringuilla que hay en Estados Unidos. El problema es que allá se controla la jeringuilla y por eso usan la misma jeringuilla los drogadictos. Sí, porque... Está la pichueta que usan también para el consumo de la cocaína, que a veces cuando están aspirando la droga usan un aparatico y eso puede provocarle laceración en la nariz y por ahí también pueden adquirir la hepatitis. El problema de la hepatitis C es que no da el cuadro agudo, no te pone amarillo, no se te da cuadro febril, no te da nada. La mayoría pasan un cuadro subclínico. Y tú después cuando te viene a hacer las pruebas es que sale con el anticuerpo positivo. Sí. Doctor, hemos visto casos, sobre todo en la hepatitis B, de personas que tienen pareja por muchos años, sale uno positivo de hepatitis B, pero cuando tú le mandas a hacer la prueba al compañero, no da negativo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, decíamos que es sangre, no solamente el semen, sino que tiene que haber contenido. Puede estar el virus en el semen, pero necesita una área que esté... Una puerta de entrada. Una puerta de entrada. Si las relaciones no son tan violentas y no hubo laceración durante la actividad, no necesariamente se va a adquirir el virus. Por supuesto, decíamos que con la hepatitis C, el riesgo de transmisión en las relaciones sexuales es más bajito que con la hepatitis B. La hepatitis B es más agresiva en cuanto a la transmisión. Menos cantidad de hepatitis C pueden provocarte la infección. O sea, de hepatitis B, perdón. Pero la C necesita usualmente una cantidad más importante de sangre para la contaminación. O sea, la persona es más susceptible a contraer hepatitis B que la C. O sea, si los dos se ponen en contacto con un poquito de sangre, es más frecuente que una B se transmita que una C. La C, inicialmente se hablaba mucho de las hepatitis C posteriormente a transfusiones. Ahí vienen el grupo de gente que recibieron transfusiones en los años 60, 70. Que no se hacía un tamizaje tan riguroso. Exactamente. Entonces ahí toda esa gente, usted viene ahora, le hace la prueba. Por eso que usted dice que estamos
encontrando nuevos casos, pero no es que hay más casos realmente. El problema es, recuérdese que la hepatitis C es como un iceberg, o sea, estamos viendo la parte superior del iceberg, pero hay una parte que está debajo del agua que primero se ve en muchos países, no solamente en nosotros, usted ve países que tienen tradición de donar sangre, que hacen screening cuando la gente dice, hoy, por ejemplo, en allá me usa mucho en actividades políticas, que la gente dice, vengan a donar sangre, como una forma de ayudar al candidato, pero ayudar a otras personas que necesitan y ahí hay muchos pacientes que no conocían que tenían hepatitis C y se les diagnostica por esa vía. Precisamente porque la hepatitis C es muy silente. Es muy silente, la mayoría son silentes y contraria a la B, que decíamos que un 10% se hace crónico, más del 50% del paciente con hepatitis C se hace crónico. Entonces, por eso es que es importante el tratamiento de la hepatitis C, también de la hepatitis B, por supuesto, pero eso ha ido llevando el tratamiento de hepatitis C a diferentes niveles, llegando ahora a tener un grupo de medicamentos que tienen una efectividad de casi un 100%. Sí, que ahorita vamos a hablar de precisamente, uno de los cambios que precisamente de eso, que está aportando las ciencias médicas en base a la solución de curación. Bueno, pues nos vamos, recuérdense ustedes allá, 616-1772, nos lo ponen en pantalla, para la población entera. Me dice el ingeniero Ri que la zona de los Alcarrizos, que habían tenido problemas con el 69, eso fue corregido. Así que felicidades a esa zona que no pueden vivir sin el programa. Así que me voy en esta parte comercial y al regresar seguimos conversando con este eminente médico de la gastroenterología, el doctor Dante Beato. Bueno, mejor que lo despiertas. Sí. Algo que va a decir. Paloma, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Mira eso, tomando al volante. Piensa que es un gato de 7 vidas. Y este, manejando con las luces apagadas. ¡Wey, pana! ¿Y tú qué crees que eres? ¿Un murciélago, ¿Y tú? Corriendo tanto, ¿qué eres? ¿Un conejo? Tú te crees especial, pero la ley es la misma para todos. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Pues vamos a recibir la llamada 616-1772, la vía de comunicación con el doctor Dante Beato aquí y en su consultorio el 539-5878, ¿verdad, doctor? El contacto allá en el consultorio. Usted con su asistente allá puede hacer una cita con este eminente médico para problemas de vesícula, de la vía digestiva, como dicen en Puerto Plata. ¿Todavía se dice así?
Sí, claro, somos gastroenterólogos, la vía digestiva. Pero usted acuerda los letreritos en Puerto Plata y en Santiago, vía digestiva. Buenas tardes, pregunta médica con el doctor Dante Beato de Gar esta tarde. Buenas. Buenas. ¿De qué lugar, chica? Herrera. Herrera, dime tu pregunta al gastroenterólogo. Estoy llamando porque a mí me hicieron una cirugía, una esterectomía, y después de ahí yo siento como un caliente en el cuerpo. Ah, bueno, pero eso es de ginecología y obstetricia. No, pero entonces tengo el estómago mal, como la vesícula. La vesícula. Inflamada. Vamos a ver qué te dice el doctor, pero la cirugía no tiene que ver con eso. Vamos a ver qué te dice el doctor de la vesícula, ¿verdad? Sí, no, realmente hay algunas mujeres que se impresionan un poquitico con la cirugía del útero. Al sacarle el útero creo que se le ha quitado muchas de sus vitalidades normales. Ya usted sabe más que yo de esa parte. Con relación al estómago y al hígado, lo que siempre que un paciente operado se hacen pruebas del hígado. Sería prudente que vayas, hacerte tus pruebas hepáticas y hacerte una sonografía para evaluar a ver si es la vesícula que está. Mientras tanto, ¿qué va a hacer? Usar algún digestivo hasta que te pueda hacer esas investigaciones. De hacerle algún digestivo en lo que hacen. En lo que se hace el laboratorio, porque hay que chequear una paciente operada. Uno debe valorar hígado, ver cómo están las pruebas hepáticas y hacer una sonografía, que ahí vemos también la vesícula, el hígado y esas cosas. Que ustedes la recomiendan en ayuna, ¿verdad? Sí, la sonografía, si usted quiere mover la vesícula, debe ser en ayuna o luego de una comida ligera, haber comido fruta y 2 horas después puede hacértelo. Pero lo ideal es en ayuna para que la vesícula, porque a veces no encontramos en sonografía vesículas engrosadas a la pared o contraídas, y entonces uno no sabe si es consecuencia de la comida o consecuencia de que la vesícula esté enferma. Por eso es recomendable que esté en ayuna. Doctor, usted es de los médicos de antes, que si se va a morir usted lo dice, y si no va a morir, mira, hay esperanza. ¿Cuáles son las esperanzas que hay con una persona con hepatitis C o B, de curación o de nuevas opciones de tratamiento? Sí, ha cambiado mucho. Las expectativas son excelentes actualmente. Con la hepatitis B habíamos dicho de que es recomendable la vacunación a los niños, adolescentes, personal que va a trabajar en el área de salud, incluso los policías. Se recomienda que personal sanitario, que debe tener vacunación, porque uno no sabe un accidente, el contacto con la sangre, entonces debe prevenirse. Lamentablemente hay que tener cuidado de no aislar estos pacientes que son, como le llaman, portadores crónicos. Son pacientes que tienen el antígeno de superficie positivo, pero tienen unas pruebas hepáticas normales. Estos son pacientes que no están curados de la hepatitis, tienen una hepatitis subclínica o latente o durmiendo, diríamos, en remisión, que hay que tener cuidado, ellos deben tener precaución, sobre todo si el paciente se va a someter a algún tratamiento que implique reducción de su defensa. Pacientes que vayan a alguna terapia, quimioterapia, corticosteroides o alguna de estos biológicos que se usan en el tratamiento de enfermedades crónicas, tienen que tener la investigación, tener pendiente de que el virus se podría activar a usar esos medicamentos. Entonces, no se habla de total curación con la hepatitis B, sino se llama una remisión de la enfermedad. Entonces se recomiendan a estos pacientes que son portadores del antígeno de superficie hacerse un chequeo por lo menos cada 6 meses. Porque si vemos que hay alguna alteración en el funcionamiento hepático, es una alerta para saber que la enfermedad pueda volverse a activar y usar de nuevo el tratamiento que es apropiado, es bastante efectivo el tratamiento. Hay un tratamiento oral para la hepatitis B que es bastante efectivo controlando la carga viral y ayudando a la reversión de la hepatitis crónica. Usted me dijo, no sé si entendí bien la información, que más personas evolucionan al daño hepático final en la hepatitis C que la B. Claro, sí. Habríamos que, dependiendo de la edad en que usted quiere la infección, en el caso de la hepatitis B, en los niños, el riesgo de que se vuelva una hepatitis crónica es un 90%. ¿Y en el adulto es alrededor de un 10%. O sea que con la B. Con la B.
Con la C no, con la C se habla de una evolución a cronicidad. Alrededor del 50% de los pacientes que adquieren hepatitis C van a la crónica. Ay, María. Por eso es que es tan importante la prevención, con lo que usted ¿Y decía la cura, anteriormente. doctor? No, la prevención primero, prevención con las transfusiones, eso es una de las cosas que se ha ido avanzando en el país. Usted recuerda, nosotros que tenemos ya un poquito más de años, como en cualquier esquina había un banco de sangre, la gente iba, vendía la sangre. Sí, también sabe, bueno. Exacto, entonces... Allá en Puerto Plata había uno que daba una pinta y compraba un Brugal. Exactamente, o sea que eso ha ido... No sabía que él donaba para comprar. Eso ha evolucionado. Actualmente, hasta donde yo sé, no hay bancos que vendan sangre. Lo que hay es que te cambian la sangre. Tú llevas un donante y te van a dar una sangre que ya se ha tamizado, se ha investigado para saber que no tienen la hepatitis. Decíamos que con la hepatitis C la mayoría se pueden hacer crónicos. Algo importante es recordarle a los de la hepatitis B que deben seguirse haciendo control, sobre todo si son portadores del antígeno de superficie, porque en alguna de esas situaciones que baja la defensa, el virus podría reactivarse. Entonces, no se habla de total curación con la B, sino una remisión de la enfermedad, que lo que uno debe mantenerla controlada. Con la C, ha ido evolucionando el tratamiento, de una efectividad de tratamiento de alrededor de un 10% cuando comenzamos con interferón, posteriormente avanzó a un 40% cuando se combinó con ribavirina y otras variantes del interferón. Y los medicamentos que aparecieron en el año pasado, ya fueron aprobados por la FDA, son medicamentos orales que ayudan en la curación de la enfermedad en casi un 100%, más de un 90%. ¿Es en cuál? Con la hepatitis C. Son medicamentos orales con muy pocos efectos colaterales, bastante bien tolerados por el paciente y con un tiempo de tratamiento más corto. Anteriormente, cuando usábamos solo interferón y ribavirina, hablábamos de un año y medio, a veces hasta 2 años de tratamiento. Es bien difícil porque el interferón, recuérdese, cada vez que el paciente se pone interferón, siente como si le viene una gripe. Le da malestar, debilidad, los efectos que se asocian a nivel de las plaquetas, los glóbulos blancos. Entonces, todos esos son factores que hacen que en algunos pacientes con una enfermedad hepática muy avanzada no calificaban para esos tratamientos. Eso es mucha esperanza, doctor, en eso. Pero eso es una de las cosas que ha evolucionado. Hablamos de que el paciente se cura con la hepatitis C, diferente a la B. O sea, el paciente con C, si usted logra eliminar la carga viral y logra que eso se mantenga 6 meses sin virus positivo en sangre, es un paciente que se ha curado. Hay que tener cuidado porque a veces el paciente dice, doctor, pero me hice el anticuerpo en sangre, que es la prueba que se pide corrientemente. Lo antígeno australiano. El anticuerpo, no, con la C. El anticuerpo anti-HBC va a estar positivo. Se va a mantener positivo siempre, porque el anticuerpo a la hepatitis no va a desaparecer. Perfecto. Pero es un paciente que si hacemos carga viral es una prueba especial, que uno la determina en sangre, hay que mandarla muchas veces a Estados Unidos, y ahí nos dicen cuánto virus el paciente tiene en la sangre. Sí, que se hace también el VIH. Pues exactamente. Y es predictivo si va a evolucionar el SIDA. Exactamente. Aquí se ve... Voy con otra llamada, doctor. Buenas tardes. Pregunta médica, doctor, con permiso. Buenas. Una pregunta para el doctor. Sí. Sí, mi esposa tiene las manos amarillas. ¿Eso tiene que ver con el hígado? Sí, a veces uno se confunde. Sobre todo, a veces uno se confunde... El caroteno, recuérdese que está presente en los alimentos amarillos. Ella come zanahoria y auyama. Exacto, los dos tienen mucho caroteno, entonces eso hace que se deposite en la piel y las personas muy blancas se le va a ver el amarillo en la piel. Tú te das cuenta que no es hígado porque cuando le ves los ojos, no lo tiene las ahí. Escleras no están amarillas. Si tuvieran las esclerosis no están amarillas. Las escleras, que son la parte blanca del ojo, no están amarillas. Entonces hablamos de que no es por el hígado, sino por el exceso de caroteno. Ya tiene que organizar mejor su dieta para no comer tanto, no consumir tanto caroteno.
pero no es una hepatitis. Sí, muchas veces la lechosa también. La lechosa, sí, que tienen mucha vitamina A, entonces el caroteno se deposita en la piel y la persona de piel clara se va a notar, es lo que se ve en los esquimales que consumen mucho pescado. Doctor, hay un grito de mucha gente con este tipo de enfermedad, la hepatitis C, que se parece mucho a un anuncio de un banco, ¿y los cuartos dónde están? Porque dicen que el tratamiento de la hepatitis C es muy caro, así que me lo deja ahí, que nos vamos en este próximo bloque, si ustedes me lo permiten, a esta parte comercial. Bueno, mejor que lo decía el gato. Sí. La Loma, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Mira eso, tomando al volante. Piensa que es un gato de 7 vidas. Y este, manejando con las luces apagadas. Güey, pana, ¿y tú qué crees que eres? ¿Un murciélago, ¿Y tú? Corriendo tanto, ¿qué eres? ¿Un conejo? Tú te crees especial, pero la ley es la misma para todos. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Bueno, pues continuamos. Vamos a darle saludos especiales a mi madre que estaba en Boston. Así que felicidades a la doña que se montó en un avión. Lo único que hay que estar vivo, porque los compadres venían de Nueva York y ella creía que estaba muy lejos de ir a Estados Unidos. Y pues se montó en un avión ahí. Así que felicidades y esa cosa. Espero que me haya traído muchas cosas. Doctor, ¿y los cuartos dónde están para hepatitis C? Dígame esa parte. Sí, el problema del tratamiento nuevo es que es muy efectivo, pero es muy costoso. Muy costoso. Entonces, una de las estrategias por las que todavía no se ha comenzado a aplicar en el país es porque hay una lucha con a qué precio nos lo van a poner, porque el medicamento no hay duda de que es muy efectivo y que va a sustituir el tratamiento que tradicionalmente se tenía, pero que sigue siendo un tratamiento costoso. Es que inventó eso, que lo suelte para salvar la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están llegando a acuerdos las diferentes casas comerciales de que le compren, como hay diferentes productos, para poder lograr precios accesibles. Usualmente esa es la etapa que se está. Aquí hay un comité de hepatitis que está dirigido desde salud pública, hay diferentes médicos que están en las áreas que más pacientes se manejan de hepatitis, por ejemplo. Yo creo que el doctor Garía está ahí. Hay representantes del mucoso cuello, el representante de Nearia Lora, de los diferentes hospitales y de representantes de salud de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Entonces, lo que han estado trabajando en ese aspecto de el plan que tiene salud pública para ayudar a estas enfermedades catastróficas, el plan que le correspondería, porque el paciente con hepatitis C, decíamos, es caro, pero
si es caro y te va a llegar a curar, vale la pena. Antes hablábamos de un 40 hasta un 70%. Un 90 ahora. Ahora estamos por encima de 90. Pero lo que tenemos es que... Cualquiera vende la casa, entonces. Lo que pasa es que es caro, es un procedimiento muy costoso. Vas a tener un 90, cualquiera vende la casa. Y entonces lo que estamos hablando es lograr el apoyo con salud pública, que ese plan se pueda dirigir a estos grupos de pacientes. Porque es cierto, decimos, ¿por qué hay más pacientes? Porque lo que pasaba es que tenemos un grupito de pacientes arriba, pero tenemos una parte debajo del agua que no le hemos diagnosticado. Sí, y cada día iba en ese contexto, doctor. Yo siento que no hay una política orientativa en esa enfermedad que tiene la característica donde la educación es sumamente importante para no contaminarse con esa enfermedad. Es necesario como una campaña sistemática en los medios de comunicación. Es difícil para identificar esa enfermedad. No, se ha ido haciendo conciencia cada vez, por ejemplo, la Sociedad de Gastro, cada vez que hace reuniones en las diferentes áreas del país, se insiste mucho en los aspectos preventivos, pero parte es de los mismos médicos, hacer la investigación del virus, sí, sobre todo en pacientes que hayan tenido transfusiones previamente, pacientes que se han sometido a cuadro quirúrgico, recordar vacunar a los familiares y los pacientes cercanos con la hepatitis B. Los niños, ¿verdad? Que el ministerio siga vacunando a los niños. Seguir vacunando a los niños. Es un proceso, no es sencillo, recuérdese también que tenemos el problema de las enfermedades catastróficas, que ha habido dificultad en el manejo de ese fondo que se tenía en esa área. Doctor, entonces se ha estado reestructurando. Ese es un problema serio porque son pacientes que a veces no tienen la capacidad de espera. No es lo mismo es como el paciente que está con un tumor que necesita la quimioterapia. Si usted no le da el tratamiento al virus, este es un paciente que va a evolucionar de una hepatitis crónica a cirrosis y posteriormente a cáncer del hígado. Entonces, mientras más temprano lo encontremos, mejor. Y va a ser la respuesta mejor para ese grupo de pacientes. Entonces, un telepaciente me pregunta por WhatsApp con hepatitis B que si él puede beber. El problema del alcohol es que estamos añadiéndole otro cofactor que produce hepatitis. Hablábamos que la hepatitis pueden ser virales, pero hay en muchos países, por ejemplo, si cogemos México, una de las causas más importantes de las hepatitis y el hígado graso es por alcohol, porque tienden a tomar mucha cantidad de alcohol. Entonces, el problema del alcohol es que sumamos otro factor que afecte el hígado. Entonces, que agrede el hígado. Que agrede el hígado. Entonces, por eso se les recomienda a los pacientes que no ingieran bebida alcohólica. Ni un traguito, ni nada. Bueno, eso ya no sé qué decir. La recomendación es diciendo a medio Dante Beato, yo no sé, ¿verdad? Dante Beato que dice que no te tomes ni un trago, ¿verdad? Porque yo diría que no puede trasnocharse. El problema es... No puede trasnocharse también porque preventa discoteca y cosas. El problema no es el trago, sino qué cantidad ingiere el trago. ¿Cuántas veces a la semana se toma los tragos? Porque ahí es el problema. Quizás si usted dice que me tomo un trago en el fin de semana no va a hacer nada, pero si se lo toma todos los días y cuando se va a tomar el trago no se toma un trago, sino una botella, entonces ahí es que está el problema. ¿Qué usted significa? ¿Que se puede tomar uno entonces? Doctor, un trago, no, porque por ejemplo está en los europeos usan mucho el vino a comer. Sí. Una copita de vino no va a afectar gran cosa. El problema es que tú no vayas a provocar un daño extra. Un paciente con una enfermedad hepática puede tomar un trago esporádicamente. Sí, pero no que vayamos a provocar una hepatitis por alcohol, que entonces va a agravar el problema. Es que usted con un problema de una enfermedad viral y encima de eso tomando... Sí, tendríamos... El problema es que se metabolizan en el hígado. Sí, tendríamos es como algunos medicamentos que son dañinos al hígado, hay que tener cuidado en estos pacientes. Es como el paciente que se va a someter a cirugía y ya tiene una hepatitis C o una cirrosis. Muchos de estos pacientes se descompensan después de la anestesia porque los anestésicos se metabolizan en el hígado. Qué linda la medicina, hemos tenido familiares que han caído en coma. Coma es pérdida total del conocimiento después de una cirugía para sacarse vesícula, por ejemplo.
Sí, porque el hígado es el principal metabolizador. Entonces entra en coma. Doctor, entonces usted sigue en el 539-5878. Perfecto. La vía de comunicación con nosotros. Lo tuvimos fuera del line-up por un tiempo, porque tenía congreso, una serie de cosas. Es decir, que al doctor regularmente cada 15 días lo vamos a tener aquí en este ministerio que se llama Preguntas Médicas, con sus aportaciones. Vamos a ver si un día lo llevamos a Plaza Lama, a pedirle el permiso a don Mario Lama para que firme su autógrafo, doctor, ahí. Usted ha curado muchísima gente ahí. Así que un día lo vamos a decir allá, lo vamos un sábado a Plaza Lama. Ahí está el doctor Dante Beato para que firme su autógrafo de persona que le ha curado gastritis, problemas de vesícula y que tiene una gran cantidad de cosas. Yo no podría decir Plaza Lama, son como 7,000 y pico de niños que han nacido conmigo y llenarían Plaza Lama. Bueno, pues mañana vengo con el nefrólogo, el doctor La Antigua. Oye, para que usted no pierda contacto, aquí aquí Preguntas Médicas, no hay desperdicio, como dice la gente. Así que mañana nos encontramos en otra edición. Gracias, doctor, por su presencia aquí. Doctor Andrés Reynoso Jiménez en la conducción de Preguntas Médicas. Buenas tardes. Bueno, pues. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.